Buenos días, alumnos de cuarto básico. En la asignatura de Ciencias Naturales nos corresponde ver en esta ocasión el contenido referente a la materia. Espero que estemos atentos a lo que viene de esta materia, ya sea las guías, los videos, la clase en sí, porque esto es muy importante para el trabajo de Ciencias Naturales de ahora en adelante. Ahí podemos ver una imagen donde hay o hay una familia donde está su mamá con sus hijos y tenemos que están realizando varias actividades. Por ejemplo, la mamá está hirviendo el agua en el hervidor, tenemos la niña que está sacando hielo del refrigerador y tenemos un niño que está sirviéndose un vaso de agua junto a la niña, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos observar ahí, vemos varias cosas que son bastante significativas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Pero tenemos esa imagen como poder engancharlo a ustedes para seguir con el contenido. Entonces, en esta unidad aprenderás a demostrar que la materia tiene masa y ocupa espacio, comparar los estados físicos de la materia, experimentar con el cambio de estado del agua. Entonces, vamos a empezar con algo muy importante que es la materia. Dice que la materia es todo aquello que nos rodea, desde un grano de arena hasta la brisa que sentimos en nuestro rostro al caminar. Además tiene masa y volumen. La materia está formada por partículas, las que se ordenan de una forma particular para presentarse en tres diferentes estados. ¿Ya? Tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Estos son los tres estados que se presentan las partículas de la materia. En un principio tenemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y para medirla se utiliza una balanza. Su unidad de medida es el gramo o el kilogramo, ¿ya? La masa, por ejemplo, es todo lo que decimos que tiene cuerpo y se puede medir. Para esto vamos a utilizar una balanza. Por ejemplo, la masa cuando vamos a comprar el pan, lo pesan en una balanza. Cuando nosotros mismos nos pesa el médico y dice tantos kilos tiene el niño, por ejemplo, 25, 30 kilos, ¿cierto? Todo eso es la materia del cuerpo y se utiliza la balanza para medir esa masa. Y se usa la unidad de medida como el kilogramo si son grandes cantidades y en menor cantidades el gramo. Ahora empezamos de lleno ya a lo que es la materia. En una primera instancia vamos a ver los estados de la materia. Dice que la materia está formada por partículas. Según la fuerza de atracción de las partículas, la materia se presenta en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Las partículas se encuentran siempre en movimiento, pero este es diferente dependiendo del estado en que se encuentra la materia. Entre las partículas se encuentran vacíos, ¿ya? La siguiente imagen vamos a ver cómo más claro estados de la materia y cómo se encuentran las partículas. Si bien es cierto, aquí tenemos un modelo corpuscular de la materia. Tenemos en un principio el estado sólido, donde las partículas se encuentran muy compenetradas, muy juntitas unas de otras, el estado líquido, que se encuentran un poquito más separadas, y el estado gaseoso, que ahí realmente se encuentran muy separadas unas de otras. Aquí las partículas de la materia en estado sólido están ordenadas y la distancia entre ellas es mínima, por lo que vibran pero no se desplazan. O sea que están todas juntitas ahí y no hay mucha distancia entre ellas, están muy juntas una al lado de la otra. Dice que vibran, se pueden mover, pero no se desplazan, que están siempre juntitas, todas. No es el caso de las partículas de la materia en estado líquido, que están un poco más desordenadas y la distancia que las separa es mayor que en el estado sólido, por lo que vibran y se pueden desplazar, o sea, se pueden mover una al lado de la otra, ¿ya? No están así como tan juntas como el estado sólido, según lo que habíamos visto anteriormente. También tenemos las partículas de la materia en estado gaseoso. Se encuentran más desordenadas y separadas en relación a los líquidos. Igualmente vibran y se desplazan. Toda la materia es igual,
una pregunta que se hace. Por ejemplo, tengo una chinita, unas gotas de agua y la llama de la cocina. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Todo lo que se muestra es materia. ¿En qué estado físico de la materia se encuentran? Respondiendo a la pregunta con la letra A, decimos que ¿qué tienen en común estas imágenes? Que todas son materia. ¿Ya? Entonces se responde igualmente a la letra B, que dice que lo que se muestra es materia. Es cierto que es materia y se encuentran en tres estados. Tenemos la chinita, que está en estado sólido, las gotas de agua, que están en estado líquido, y la llama de la cocina, que está en estado gaseoso. Recordemos que, ¿qué es la materia? Como ya sabes, todo lo que nos rodea es materia. La materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Pero, ¿cómo es la materia? La materia está formada por partículas. Las partículas están siempre en movimiento o vibrando. Entre las partículas hay fuerzas que permiten que permanezcan juntas o separadas. Algunos de los estados físicos que se encuentra en la materia son sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? También aquí vamos a recordar el modelo corpuscular de la materia. Dice que para entender para qué la materia se presenta en distintos estados, se debe tener en cuenta la fuerza con que se atraen las partículas, ¿ya? Las partículas en estado sólido están fuertemente unidas entre sí y ocupan posiciones fijas, por lo que vibran en su lugar sin desplazarse. En el estado líquido, las partículas están medianamente unidas entre sí, lo que les permite estar más libres, por lo que pueden desplazarse. No así en el estado gaseoso, donde las partículas están completamente separadas y pueden moverse libremente. No hay fuerzas que la mantengan unidas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las partículas? Ustedes no sé si han visto alguna vez cuando uno, por ejemplo, entra el sol, se ven unos puntitos así, por ejemplo, cuando entra un rayo de sol y uno lo ve y se ven ciertos puntitos así, o por ejemplo cuando uno muele tiza y se ven unos puntitos así blancos. Esas son las partículas, ¿ya? Busca a tu alrededor ejemplos que eso se los dejo a ustedes para que ustedes puedan ver que en estado sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, yo acá donde estoy preparando la clase, en estado sólido tengo una taza, en el estado líquido lo que tiene en la taza, que sería el café, y el estado gaseoso sería el vapor que sale del café. ¿Ya? Ahora tú busca los ejemplos para tener más claridad acerca de estos tres estados. ¿Cuál de los estados costó más completar? ¿Por qué? Busca en la imagen ejemplos de cada estado de la materia. Tenemos el sólido, el líquido y el gaseoso. Ahí también ustedes pueden ver que en estado sólido tenemos muchas cosas, por ejemplo, tenemos los cerros, tenemos el suelo, tenemos las tazas y muchos ejemplos. En estado líquido tenemos el agua del río ahí, me parece, el líquido que está echando la mamá, que parece que fuese café que está echando a la taza, y en estado gaseoso tenemos el aire de los globos, la atmósfera y el vapor que sale de la taza de lo que se están sirviendo. ¿Ya? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? En las sustancias en estados líquidos, las partículas se encuentran más separadas en comparación con el estado sólido y se mueven con facilidad, por lo que pueden desplazarse unas sobre otras. Por esta razón los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, es decir, no tiene forma definida. Las partículas de los sólidos, al estar fuertemente unidas, son muy difíciles de separar. Esto explica que los sólidos tengan forma definida, sin embargo, en ninguno de los casos cambia el volumen, por lo que ambos tienen un volumen constante. Los gases ocupan todo el espacio disponible, por lo tanto su volumen no es constante. Por esta razón toman la forma del recipiente que los contiene, es decir, no tienen forma definida.
Entonces, si nosotros vemos o entendemos lo que escucharon, podemos decir que el estado líquido y el estado gaseoso no tienen forma definida, toman la forma de donde están contenidos. Por ejemplo, donde podemos tener mayor claridad del líquido sería, por ejemplo, cuando echamos la bebida a un vaso, que el líquido toma la forma del vaso. Cuando tomamos leche, la leche como líquido toma la forma de la taza, pónganse ustedes. Y en el estado gaseoso, por ejemplo, donde tenemos mayor claridad, es en el cilindro del gas, que toma la forma del cilindro de gas. Y cuando inflamos un globo, el aire pasa a ser como gas y toma la forma de un globo. No así el estado sólido, que eso está siempre en una forma definida, porque es muy difícil que se puedan separar las partículas de este estado. Espero se haya entendido, tener mayor claridad sobre este contenido. Ahora realizar tu guía de trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.